creo que María Corina, que tiene una incógnita todavía sobre la inhabilitación, depende de lo que el gobierno decida hacer con ella, gústele o no, porque el gran factor de decisión política, quien marca la agenda política electoral en Venezuela, es el gobierno. Y ha quedado demostrado en este mismo momento cuando decide solicitar la renuncia de los rectores del CNE para además colocar otro factor para dinamitar el proceso primario. ¿Tú crees que esa fue la razón de esta jugada política? Sí, por supuesto, porque fíjate qué va a ocurrir cuando tú eliminas los factores técnicos del Consejo Nacional Electoral en una elección que pretendía ser una elección de gran magnitud y la reduces a tan solo 2.500 centros electorales, que es lo que dice la Comisión de Primarias podrá instalar con mecanismos muy rudimentarios. ¿Cuánto podrá ser la asistencia si con el CNE, después que Casal había dicho que confiaba en el CNE, las encuestas hablaban de un 10% más o menos de participación? Eso va a bajar considerablemente. Supongamos que participe un 5% del padrón electoral global. Estamos hablando que asistirán a esas elecciones primarias 100.000 personas, 100.000 venezolanos. Seamos optimistas, 200.000 venezolanos. Si eso lo dividimos entre los actores que participen, bueno, el ganador saldrá con una base electoral de ¿cuánto? De 50, de 80.000 votos. Bueno, el gobierno inmediatamente hará uso de ese instrumento y dirá, ahí está, eso es lo que tiene el candidato de la oposición, mientras que nosotros tenemos 3,5 millones de votos de base, más los votos del partido y tal. Y entonces siguen vendiendo al país el ánimo del que ellos son invencibles. Y en la política el factor psicológico juega un papel fundamental, muy importante. Yo recuerdo que a mí me daba clase de sociología política la doctora Pulido de Briceño. Y en esa clase de sociología política nos hablaba de un elemento que existe, que se llama la dictadura de las minorías. Y es cómo consigue un gobierno con las minorías sostenerse en el poder desde el punto de vista electoral. Y yo sostengo que en Venezuela han sucedido dos fenómenos simultáneos muy característicos en América Latina. Uno sucedió en Argentina con el peronismo y aquí ha sucedido con el chavismo. Es un factor sociológico que está insertado en el cerebro del venezolano, en el ADN del venezolano, un poco lo que sucedió con Acción Democrática en un momento. Y desde el punto político pasa lo que ocurrió en México con el PRI y en Venezuela con el PSV. Entonces tenemos un partido, aunque no tan fuerte como en sus inicios, pero sigue siendo el primer partido. Y luego tenemos un grupo de partidos de oposición muy chiquiticos a los que les cuesta una barbaridad sentarse para acordarse y decidir, por ejemplo, por la vía del consenso, como un tema elemental de inteligencia política, y decir, mire, no es el que tenga más popularidad, no es el que tenga, no, es el que tenga el perfil para poder ganar la elección, cobrar el triunfo y poder después gobernar, porque si no estaríamos luego en un proceso de inestabilidad política para hacer más ingobernable el país. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.